también de, bueno, si los animales, ¿tienen sentimientos los animales? ¿Tienen conciencia los animales? Es decir, nosotros en esta indiferencia con la naturaleza también metemos a los animales. Por supuesto. Entonces, he ahí la gran pregunta para ir metiéndonos, sumergiéndonos en este gran problema de este problema de... Mira, hay un problema doctrinal profundo aquí. Y eso tiene que ver con la pregunta si es el ser humano el único ser que tiene conciencia. La relación del hombre con su entorno. Con esto me acuerdo de la película que finalmente le da el Oscar a Leonardo DiCaprio, El Renacido, donde se trata fundamentalmente de la lucha del hombre por conquistar la naturaleza en torno a los primeros colonos americanos. El discurso de DiCaprio cuando se gana el Oscar es en torno justamente a lo que estamos hablando. Estamos viviendo una cuenta regresiva. Ya no hay tiempo para seguir dándole vuelta al asunto. Efectivamente. Hay que tomar medidas inmediatas. Efectivamente. Y estas medidas inmediatas tienen que ver también con bases doctrinales de la religión más profunda que hay en Occidente. Porque, mira, uno tiene que señalar una cosa, que para la ortodoxia católica cristiana, los únicos, mira, el ser humano tiene un alma racional que es creada por Dios y entregada al hombre. Por lo tanto, para la ortodoxia católica, muy importante esto, los únicos que tienen conciencia es el ser humano. Los animales no tienen sentimientos, no tienen conciencias, a lo más responden a instintos y pulsiones, pero no tienen conciencia, no tienen sentimientos. Entonces es muy relevante esto, porque como lo señalaba, para la Iglesia Católica, es un problema doctrinal de fondo, es una crisis dentro de la misma Iglesia, otra crisis más, al sostener que simplemente es el ser humano el que tiene esta alma racional y en consecuencia conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque así como el ser humano tiene, hemos visto, digamos, indiferencia frente al medio ambiente, tiene indiferencia frente a los animales. Por supuesto, a su flora y fauna, digamos. Efectivamente. Entonces, quienes están padeciendo hoy en día también son los animales. O sea, la doctrina de la Iglesia también es cómplice de la situación que se está viviendo hoy. Desde mi punto de vista, por supuesto. Porque los animales no son una creación divina para la Iglesia en estos términos de que no tienen conciencia. Fueron creados pero como acompañantes simplemente. Por lo tanto están en una escala menor. Están en una escala no solamente menor, en una escala prácticamente insignificante. Y eso hay que señalarlo. Y bueno, y si uno se da cuenta que esas bases están de hace 2000 años, que no te extrañe que hoy día todos los animales que estamos viendo están en peligro de extinción. O sea, para poder entender, el catolicismo lo que plantea es que los animales están para servirnos, para ser explotados, para alimentarnos. En palabras bastante sencillas, sí. Es decir, los animales no tienen conciencia, no tienen un alma entregada por la divinidad, como el ser humano. El único que tiene el alma racional y en ese sentido es una creación divina es el hombre. E incluso, mira, si uno se va a la Capilla Sixtina, en la Capilla Sixtina, que es una gran obra, obviamente, que refleja la cristiandad, prácticamente no hay ningún animal, hay solamente hombres. De hecho, Miguel Ángel no se tomó la molestia. No se tomó la molestia. Incluso tenemos un par de fotografías porque en la parte del diluvio universal reflejado en la Capilla Sixtina, donde aparece el arca de Noé, pues bien, no hay ningún animal en el arca de Noé de la Capilla Sixtina. Que convengamos, son protagonistas de ese pasaje. Efectivamente, ¿cómo muestra esto? Este es el pasaje de, digamos, la pintura
de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, del Arca de Noé, y no hay ningún animal. Irrelevantes. Son irrelevantes, a eso quiero llegar. No tienen conciencia para la doctrina y para la ortodoxia católica. Entonces eso genera una tremenda crisis. Ahora, obviamente, en este pasaje no aparecen, pero sí aparecen en el sacrificio de Noé. Y que es la otra pintura que uno vale la pena recordarla, porque en el sacrificio de Noé, los animales que están ahí son animales para el sacrificio. Y al menos, aparte de la serpiente que aparece en otro pasaje de la Capilla Sixtina, no hay ningún otro animal dentro de esta, gran pintura que refleja la cristiandad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo hoy día a partir de esto? Pues bien, aquí el detalle, si se dan cuenta, solamente son unos carneros que están siendo sacrificados. Exacto. Entonces, que no te extrañe la indiferencia de esta civilización occidental con los animales. Eso es así. ¿Por qué? Porque no son importantes, porque no van al cielo los animales. Es un tremendo síntoma. Un tremendo síntoma. Pues bien, esta es una de las causas de hoy día de la extinción de animales que estamos viviendo. Y si nos detenemos en los pasajes, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora hace pocos días? Pues bien, decenas de lobos marinos aparecieron muertos en Antofagasta. Y uno se pregunta, ¿qué les pasó a estos lobos marinos? Como que, acuérdate de las ballenas, las más de 300 ballenas que vararon en el sur. A Occidente no le interesa eso. Y a Oriente tampoco le interesa eso. Por eso son grandes civilizaciones en crisis y en decadencia. Pues bien, los lobos marinos que estamos viendo, algunas de las imágenes que hace pocas semanas vararon en Antofagasta, se le atribuye muchas veces que fueron, por ejemplo, con problemas de alimentación. Pero uno no tiene que descartar dentro de todo este escenario todo lo que es la influencia de Fukushima, de la radiación de Fukushima que está llegando y que ya ha llegado este 2017 hasta las costas, de nuestro país y de todo el continente. Entonces, son reflejos de una inconsciencia humana. Eso es lo importante para partir. Y esto es toda la proyección de Fukushima, querido Ignacio. ¿Esta es la radiación? Esta es la radiación año por año. Mira, ahí está 2012. Sigue avanzando. Así es. Entonces, que no se nos extrañe que estén ocurriendo, digamos, se desorienten animales, que las ballenas se pierdan. Qué impresionante. Que haya muertes por problemas de alimentación de los lobos marinos, como ocurrió en Antofagasta. Para el 2017, que es la proyección, la radiación de Fukushima está influyendo y es uno de los factores de la muerte también de estos lobos marinos. Por lo tanto, vale la pena recordar la inconsciencia humana. El ser humano es un ser inconsciente y ha perdido la conciencia y se ha dedicado a estar preocupado de uno mismo, Ignacio. Individualismo máximo. Y estas especies no van a ir al cielo para la ortodoxia. Entonces, no importa que mueran. Lo mismo que acaba de ocurrir también, porque hace una semana atrás, se acaba de informar que una colonia de 150.000 pingüinos en la Antártida desapareció, se extinguieron, murieron. 150.000 pingüinos en la Antártida. ¿Son desechables los animales para el catolicismo, doctor Feil? Según la ortodoxia, sí. Por eso está en crisis. Según la ortodoxia católica, la nueva ortodoxia católica, el único ente divino de la tierra es el hombre que tiene el alma racional dada por Dios, creación única. ¿Qué entendemos por ortodoxia? Bueno,
los sectores más, por decirlo así, conservadores, los más fuertes en la doctrina, en la teología. Una teología evidentemente en crisis, pues. Por supuesto. Los más puritanos de la doctrina católica. Por decirlo así. La vieja escuela. Ahora, son los más influyentes también al mismo tiempo, los que se mantienen ahí. Entonces, eso es un problema teológico muy profundo, como lo vamos a ir desentrañando a lo largo de este episodio, Ignacio, porque la ciencia dice otra cosa. Pero observemos también lo que está ocurriendo ahora en Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia? Porque en Bolivia, el segundo lago más grande de Bolivia, ahí está, se ha secado completamente, queda prácticamente un 1%. La consecuencia de esta dramática situación en nuestro país vecino, el lago Popó se secó completamente, es que hay una mortandad de especies en el país vecino como nunca antes lo ha padecido Bolivia en el último tiempo. Entonces, una tremenda tragedia se está viviendo allá por la sequía del lago Popó, segundo lago más grande de Bolivia. Millones de peces murieron, otros animales. Entonces hay una biodiversidad que se extinguió. Y no importa, la gente en realidad es bastante insensible frente a todos los seres vivos que nos rodean. Desde los animales más grandes hasta las especies más pequeñas, pero no menos relevantes, insectos. Efectivamente. Y lo que ha ocurrido también, estos son los datos que recientes, pues, de esta misma semana. Sucede que todas las especies polinizadoras de la tierra, llámese abejas, mariposas, moscas, avispas, polillas, escarabajos y otras aves también, están enfrentando en este minuto la extinción. ¿Por qué son tan importantes las especies polinizadoras? Bueno, son responsables de una gran, en gran medida de la alimentación del ser humano. Más de un 75% de la alimentación humana depende de la polinización. Y lo que ha ocurrido, que todas estas especies, ahora salió el último informe, están enfrentando la extinción. Después del 2015 se ha llegado a un umbral que no se detiene. ¿Y por qué en particular está esta paranoia con respecto a las abejas, ¿no? Algunos indican que la extinción de las abejas significaría la desaparición del ser humano de la faz de la Tierra. Porque se perdería la alimentación. Como les señalaban los polinizadores, que son las abejas, que son las mariposas, que son las polillas. ¿Cuántas personas ven las polillas y las matan? Las polillas son mariposas nocturnas, pues. Basta tomarlas con la mano y dejarlas hacia afuera. Y algunos dicen que hay invasión de polillas, pero la realidad, claro, quizá en alguna parte se juntan muchas polillas. O sea, en simple, sin abejas escasea la comida, sí, afectando por supuesto la agricultura, y el ser humano no tiene cómo alimentarse. Efectivamente. Sin la polinización de las abejas, de las polillas. Por ende no tiene cómo vivir. Efectivamente. O dicho de otra forma también, sin la polinización y sin estos insectos, se está empobreciendo la vida humana.